La noche de mi boda. Fui emborrachada. Mi esposo, el presidente del conglomerado, retozaba con su amante en nuestro lecho nupcial. Con calma, inicié una retransmisión global en directo. Al día siguiente, él se hundió en la deshonra y la locura. La noche de mi boda. Mi marido me envió al infierno con una copa de vino adulterado, sin saber que mis ojos ya estaban abiertos, listos para la venganza. Me arrojó completamente ebria al frío suelo de una habitación de invitados, y se dio la vuelta para abrazar a la luz de su vida, revolcándose con ella en mi lecho nupcial cubierto de rosas. Sus risas descaradas resonaban, burlándose de mí, llamándome una idiota que solo ocupaba un lugar. Planeaban cómo exprimir hasta la última gota de mi valor antes de echarme sin un céntimo. Y con mi reputación por los suelos, pegada a la rendija de la puerta, escuché sus actos de lujuria una y otra vez. Conté hasta 7. Luego, sequé mis lágrimas, y con manos temblorosas pero firmes, abrí la aplicación de retransmisión en directo en mi móvil. Alejandro Montenegro. Paula, este vergonzoso espectáculo protagonizado por vosotros merece ser admirado por el mundo entero. Un dolor de cabeza punzante, como si 1000 agujas me atravesaran al mismo tiempo. El estómago revuelto, un líquido ardiente subiendo por mi garganta, dejándola con un sabor metálico. Intenté incorporarme, pero mis extremidades blandas, como si les hubieran quitado los huesos, se negaban a obedecer. Seguía tirada como un trapo en el gélido mármol de la habitación de invitados. El frío se filtraba a través de mi fino vestido de seda, provocando escalofríos incesantes. Apenas unas horas antes, lucía un carísimo vestido de novia, cosido a mano por un diseñador de renombre, del brazo de Alejandro. Estábamos en el centro del salón de banquetes del hotel más lujoso de la ciudad. Las lámparas de araña de cristal proyectaban una luz deslumbrante sobre nosotros, como si coronaran nuestra boda del siglo. Abajo, más de 1000 invitados. La élite política y empresarial. Periodistas de los principales medios. Sus miradas estaban llenas de envidia y felicitaciones, y quizás de un escrutinio y cálculo que yo no percibí. Alejandro me sostenía la mano con una fuerza suave y firme. Se volvió hacia la multitud, su atractivo rostro rebosante de una devoción impecable, su voz resonando a través de los micrófonos por todo el salón. Hoy, ante el testimonio de nuestros queridos familiares y amigos, yo, Alejandro Montenegro, finalmente me caso con el amor de mi vida, Valeria Ponce. Juro que a partir de ahora, usaré todo lo que soy y todo lo que tengo para amarla y protegerla, para que nunca sufra ni el más mínimo agravio. En ese momento, mis ojos se llenaron de lágrimas, mi corazón inundado por una inmensa felicidad. Creí que, tras un largo y arduo viaje, había llegado a la orilla del amor. Mi familia, los Ponce, aunque no era un imperio empresarial consolidado como los Montenegro, era una respetada familia de intelectuales y artistas. Mi padre, un catedrático universitario de renombre. Mi madre, una elegante concertista de piano. Yo misma me había graduado con honores en una de las universidades más prestigiosas. Este matrimonio, a los ojos de todos, incluida yo misma en aquel entonces, era una unión perfecta, un encuentro de iguales. Para esta boda espectacular, mis padres invirtieron casi los ahorros de toda una vida, trabajando sin descanso durante meses, solo para que su única hija tuviera una boda por todo lo alto y comenzara una vida feliz. ¿Quién podría haber imaginado que detrás de tanto esplendor se escondía la más sucia de las traiciones y el más frío de los cálculos? En el banquete, Alejandro, en contra de su costumbre, dejó de protegerme de las bebidas. En su lugar, me ofrecía copa tras copa, acercándolas a mis labios. Su rostro aún mostraba una sonrisa tierna, pero en sus ojos había una dureza que no admitía rechazo. Valeria, hoy es nuestro gran día. Anímate. Bebe un poco más, no agues la fiesta. Susurró con un tono que era a la vez seductor y presionante. Al principio, pensé que era por la emoción del momento y, tratándose de un día tan especial, decidí complacerlo. Pero poco a poco, el alcohol se me subió a la cabeza, mi visión se volvió borrosa, y el bullicio a mi alrededor parecía provenir de debajo del agua. Tiré de su manga, suplicando en voz baja. Alejandro, de verdad que no puedo más. Estoy muy mareada. Quiero descansar. La ternura de su rostro se desvaneció al instante, reemplazada por una frialdad y una impaciencia que nunca antes había visto. Sin decir más,
Me agarró del brazo, mi cuerpo casi inerte, y en un gesto que parecía un apoyo íntimo, me condujo con paso firme en dirección opuesta a nuestra suite nupcial, hacia una apartada habitación de invitados al final del pasillo. Mi conciencia residual me alertó de que algo no iba bien. Me aferré a su ropa, preguntando con dificultad: «Esta no es nuestra habitación. Estás demasiado borracha. Recupérate aquí un poco y no te muevas». Su voz era gélida, sin rastro de calidez, incluso con un matiz de aversión. Dicho esto, me soltó bruscamente y me empujó dentro de la habitación. Caí al suelo de mala manera. Ni siquiera se molestó en cerrar bien la puerta. La dejó entornada y se fue sin dudarlo. Sus pasos se alejaron rápidamente. Quise llamarlo, pero mi garganta estaba agarrotada, incapaz de emitir sonido. La oscuridad me engulló como una marea. No sé cuánto tiempo pasó. Me despertó el sonido de unas risas sensuales. La voz no era alta, pero debido al silencio de la aislada habitación y la puerta mal cerrada, llegó a mis oídos con una claridad hiriente. Era Paula, la mujer que siempre estaba cerca de Alejandro, presentándose como una amiga de la infancia, casi una hermana. Su voz era melosa, casi empalagosa. «Alejandro, qué malo eres. Hoy es tu noche de bodas con Valeria. ¿La dejas tirada así en una habitación de invitados? ¿No tienes miedo de que se enfade?». La voz de Alejandro respondió de inmediato, cargada de un cariño y un desdén que no se molestaba en ocultar. El cariño era para Paula. El desdén, para mí. ¿Enfadarse? ¿Qué derecho tiene a enfadarse? No es más que un florero para aparentar. Si no fuera por calmar a esos viejos dinosaurios del Consejo de Administración, y porque a ti aún te falta poco para acabar la carrera, ¿crees que me habría casado con ella? En mi corazón, la única que merece el título de señora Montenegro eres tú, Paula. Entonces tendrás que tratarme aún mejor a partir de ahora, dijo Paula con una risita coqueta. Si no, contaré lo de esta noche, y toda la ciudad sabrá que el gran presidente del Grupo Montenegro le fue infiel a su esposa en su misma noche de bodas, abandonándola en una habitación de invitados. Tranquila, rió Alejandro con indulgencia. ¿Cómo podría hacerte sufrir? Esta cama nupcial siempre debió ser nuestra. Lo que siguió fue una mezcla nauseabunda de gemidos, risas y el sonido pegajoso de la carne chocando. Mi sangre primero subió a mi cabeza, para luego congelarse al instante. Un frío mortal se extendió desde mis pies por todo mi cuerpo. Lo que se revolvía en mi estómago ya no era el alcohol, sino una náusea y una furia extremas. Me mordí el labio inferior con tanta fuerza que noté el sabor metálico de la sangre. Pero ese dolor físico era insignificante comparado con la agonía de mi corazón, desgarrado y pisoteado sin piedad. Luchando, usando las últimas fuerzas que me quedaban, me arrastré hacia la puerta como un insecto moribundo. A través de la estrecha rendija, miré hacia la que debería haber sido mi suite nupcial. La escena que presencié hizo que mis pupilas se contrajeran y mi sangre se helara. Mi vestido de novia blanco, símbolo de felicidad y pureza, estaba tirado en la lujosa alfombra como si fuera basura, enredado con el sensual vestido rojo de Paula, una imagen llamativa y sucia. Y en aquella cama, cubierta con sábanas de seda carmesí y pétalos de rosa, Alejandro y Paula yacían desnudos, entrelazados, con expresiones de éxtasis y abandono. Alejandro le besó la frente sudorosa a Paula. Su tono de voz era de una ternura que yo nunca había escuchado. «Mi Paula es la mejor, mucho mejor que la frígida y aburrida de Valeria». Paula rodeó su cuello con los brazos, soltando una risa triunfante. «Claro, Alejandro. Ya deberías haberte dado cuenta. Esa estirada empollona de Valeria no sabe nada de pasión. Se casó contigo solo por el dinero y el estatus del Grupo Montenegro. Es una hipócrita». Escuchaba cada una de sus crueles calumnias. Observaba cada uno de sus movimientos obscenos. Mi corazón se sentía como si una mano invisible lo estuviera estrujando y retorciendo. El dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Los 2 años de dulce noviazgo, su aparente devoción incondicional, la admiración y confianza de mis padres en él, y esta boda, que había costado todo el esfuerzo de mi familia. Todo era una farsa meticulosamente planeada. Nunca me amó. Se casó conmigo solo para allanarle el camino a Paula, para consolidar su posición en el Grupo Montenegro. Las lágrimas brotaron sin control, pero me las sequé con el dorso de la mano fría.
¿De qué servía llorar? ¿Acaso las lágrimas podían hacer retroceder el tiempo? ¿Podían borrar la traición de este par de desgraciados? ¿Podían evitar que mis padres sufrieran esta humillación y desconsuelo? No. Respiré hondo, forzándome a salir de esa abrumadora desesperación y rabia. En las situaciones más extremas, es cuando más se necesita la calma. El mareo seguía siendo intenso, pero mi mente estaba, en ese momento, extraordinariamente clara. Palpé el bolsillo oculto de mi vestido. Mi móvil seguía allí. La pantalla se iluminó. Tenía varios mensajes sin leer. Eran de mi madre. Cariño, estarás agotada. Descansa pronto. Disfruta de tu noche de bodas. Papá y mamá te querrán siempre. Al leer esa breve línea, un nudo se formó en mi garganta. La culpa y la ira ardían en mi interior como dos fuegos voraces. No podía rendirme. No podía permitirme sufrir esta humillación. Y mucho menos podía permitir que el esfuerzo y el amor de mis padres se convirtieran en el hazmerreír de los demás. En la suite nupcial, los gemidos y las olas de placer continuaban. No tenían ninguna contención. Como si yo, su esposa legal, nunca hubiera existido. Conté fríamente. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Hasta la 7ª vez, el movimiento en el interior finalmente se calmó, dejando solo respiraciones pesadas y risas perezosas. Alejandro, eres terrible. Después de tanto tiempo, estoy hecha polvo. La voz de Paula sonaba ronca y satisfecha. Si estás cansada, duerme. Mañana pasaré más tiempo contigo. La voz de Alejandro también sonaba agotada, pero su tono seguía siendo tierno. En cuanto a Valeria, no te preocupes, yo me encargaré. No dejaré que nos moleste. ¿Encargarse? ¿Cómo pensaba encargarse de mí? ¿Seguir tratándome como un adorno hasta que él y Paula estuvieran listos para darme una patada? ¿O usar métodos más crueles para hacerme desaparecer? Esbocé una sonrisa gélida. Mis dedos se deslizaron rápidamente por la fría pantalla del móvil. Abrí una aplicación de retransmisión en directo que casi había olvidado. El equipo de planificación de la boda me había sugerido que la descargara para grabar momentos del evento. ¿Quién iba a decir que en este momento sería un arma tan letal? Seleccioné el modo de emisión pública global, ajusté el ángulo de la cámara y coloqué el móvil con cuidado en un rincón discreto pero con una vista perfecta junto a la puerta. La pantalla mostraba claramente las figuras desnudas de la pareja adúltera y la ropa esparcida por el suelo. Tras hacer esto, retrocedí en silencio y me acurruqué en el rincón más oscuro de la habitación. Abrazando mis rodillas, como una espectadora serena, observé la interfaz de la retransmisión en mi móvil. Al principio, solo había unos pocos espectadores que entraron por error. ¿Qué es esto? ¿Un nuevo canal para adultos?, preguntó alguien con curiosidad. Otro bromeó. Los actores son muy entregados. El decorado parece muy real. ¿Es una suite nupcial? No respondí. Solo esperé en silencio. Esperé al amanecer. Esperé a que este escándalo fermentara. Esperé a que Alejandro y Paula pagaran por la moralidad y el matrimonio que habían pisoteado. La habitación estaba en silencio, solo rota por la débil luz azulada de la pantalla del móvil y las respiraciones cada vez más tranquilas que venían de la habitación de al lado. Apoyada en la pared fría, no tenía sueño. Mi mente revivía imágenes sin control. Sus falsos votos en la boda, las veces que mencionó casualmente su amor fraternal por Paula, la sonrisa aparentemente inocente pero secretamente provocadora de Paula cada vez que me veía. Cada detalle era ahora una daga envenenada apuñalándome el corazón, y a la vez endurecía mi determinación de venganza. Alejandro Montenegro, Paula. El dolor y la humillación que me habéis infligido, os lo devolveré todo, con intereses. Esta retransmisión no es el final. Es el comienzo de la contraofensiva de Valeria Ponce. La luz de la pantalla del móvil se reflejaba en mi rostro inexpresivo. Una luz fría, como mi corazón, en este momento. Acurrucada en el rincón, mis ojos fijos en la interfaz de la retransmisión, el número de espectadores comenzó a aumentar lentamente, de decenas a cientos. La sección de comentarios se animó. Esto no es una película, ¿verdad? No veo ninguna cámara. Solo un plano fijo. Joder, ese tipo me resulta muy familiar. ¿No es el joven presidente del Grupo Montenegro? ¿Alejandro Montenegro? ¿No se casaba hoy? La novia creo que se apellida Ponce. ¿Quién es la de la cama? Escándalo del siglo. Alejandro Montenegro infiel en su noche de bodas. Si es él, ¿quién es la mujer? ¿La amante? ¿Dónde está la novia?
La han engañado. Cuando vi que alguien había reconocido a Alejandro, una sonrisa gélida se dibujó en mis labios. Sí, es él. El hombre que hace unas horas, bajo la atenta mirada de todos, me prometió amor eterno. Ahora mismo, duerme abrazado a otra mujer en nuestra cama nupcial. Subí el volumen del móvil al máximo, no para escuchar sus ronquidos, sino para que hasta el más mínimo murmullo o movimiento se transmitiera con total claridad. El tiempo pasaba en un silencio sepulcral. El reloj de pared de la habitación marcaba un tic-tac regular. Cada sonido un golpe en mis nervios tensos. Ya no era una cuenta atrás hacia el dolor, sino el preludio de la venganza. Palpé mi documento de identidad y unas cuantas tarjetas bancarias importantes que había guardado. Con un esfuerzo, las había sacado del bolso de noche que estaba tirado en un rincón. Aferrarme a estas cosas que probaban mi existencia calmó el último rastro de pánico en mi corazón. De repente, un ruido en la suite nupcial. Contuve la respiración. Mis ojos fijos en la pantalla, Paula se movió, aferrándose a Alejandro como un pulpo y murmurando en sueños. Alejandro, mañana tienes que dejarle las cosas claras a esa estirada de Valeria. Que se largue de una vez. Quiero mudarme aquí y ser la legítima señora Montenegro. Alejandro, medio dormido, gruñó con impaciencia y le dio unas palmaditas en la espalda. Ya lo sé. Mañana lo arreglo. No molestes, duerme. No quiero. La voz de Paula adquirió un tono lloroso. Una actuación magistral. Tengo miedo. Miedo de que no puedas desprenderte de ella. Después de todo, su padre tiene algunos contactos que le vienen bien al grupo. ¿Desprenderme de ella? Alejandro pareció despertarse un poco por el ruido, su tono lleno de un profundo desdén e irritación. Una mujer que en la cama es más fría que un témpano de hielo. Solo mirarla me revuelve el estómago. En cuanto firme ese contrato del proyecto que tiene entre manos, ya no servirá para nada. Entonces, divorcio y que se vaya sin un euro. A ver qué cara se le queda a la familia Ponce en nuestro círculo. Sin un euro. Dejar a mi familia en ridículo. Alejandro, qué bien calculas todo. Apreté los puños con fuerza, mis uñas clavándose en las palmas. El dolor agudo me mantuvo extremadamente despierta, mientras el odio en mi corazón se extendía como un incendio forestal. En ese momento, la sala de retransmisión explotó. El número de espectadores se disparó exponencialmente, superando los 100.000 en un abrir y cerrar de ojos. Los comentarios pasaban tan rápido que era casi imposible leerlos. Confirmado. Es Alejandro Montenegro. La voz es la misma. Mis valores se han hecho añicos. Declaraciones de amor por el día y por la noche, insultando a su esposa con la amante. Y encima planeando estafar a la familia de su esposa y dejarla en la calle. ¡Qué malvado! Pobre Valeria Ponce. Emborrachada. Abandonada en una habitación de invitados. Y encima traicionada así. ¿Alguien sabe dónde está la novia? ¿Está a salvo? ¿Podría estar en peligro? ¡Que se muera Alejandro Montenegro! Maldito infiel. Y esa amante tampoco es buena pieza. Al ver los comentarios de preocupación, un leve calor recorrió mi corazón, pero fue rápidamente reemplazado por un odio aún más frío. El colapso ya había ocurrido cuando vi esa escena inmunda. Ahora, solo me quedaba un pensamiento. La venganza. Estaba terriblemente lúcida. Cogí el móvil, salí de la interfaz de la retransmisión y entré rápidamente en varias redes sociales. Compartí el enlace de la emisión en directo en silencio. Sin texto, solo un solitario punto final, como una fría coda, o como un enorme suspense. Quería que este fuego ardiera con más fuerza, que se extendiera por todos los rincones de la red. Luego abrí la galería de fotos. Aún conservaba las imágenes de la boda de hoy. En ellas, vestida con mi inmaculado traje de novia, me apoyaba en Alejandro, sonriendo radiante de felicidad. Y Alejandro, mirándome de lado, con una ternura que podía ahogar. ¡Qué imagen tan irónica! Publiqué también varias de estas fotos representativas, con un texto breve pero impactante. La boda del siglo. Un para toda la vida. Simplemente un negocio sucio y bien planeado. Tras publicar, cerré las redes sociales, ignorando la tormenta que seguramente se desataría. Volví a centrar mi atención en la retransmisión. El número de espectadores ya había superado los 500.000 y seguía subiendo frenéticamente. En las listas de tendencias, Alejandro Montenegro infiel noche de bodas, Alejandro y Paula, Valeria Ponce traicionada, Grupo Montenegro, se dispararon como cohetes a las primeras posiciones,
todos seguidos de una alarmante etiqueta de viral. En medio de esta tormenta mediática, la pantalla de mi móvil se iluminó. Un mensaje de texto. Era de mi suegra, la madre de Alejandro. Beatriz. Valeria, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás en la suite? Alejandro dice que bebiste demasiado y estás descansando, pero no contesta a mis llamadas. ¿Estáis bien? Al leer este mensaje, aparentemente preocupado pero probablemente lleno de sondeo, esbocé una media sonrisa. Esta dama de la alta sociedad nunca me había aceptado, siempre pensando que yo no estaba a la altura de los Montenegro. Mantenía las formas solo por las apariencias y por los negocios entre ambas familias. Ahora, si supiera que las fechorías de su precioso hijo eran de dominio público, se enfadaría e intentaría encubrirlo, o se indignaría y me echaría toda la culpa. No respondí. Puse el móvil en silencio y lo dejé a un lado. No quería saber nada de nadie de la familia Montenegro en este momento. Solo quería esperar en silencio. Esperar a que amaneciera. Esperar a que Alejandro descubriera por sí mismo que el cielo se le había caído encima. Esperar a disfrutar de la expresión de su rostro. El cielo exterior pasó del negro intenso al azul oscuro, y luego a un gris pálido. Un tenue rayo de luz matutina se coló por un resquicio de las pesadas cortinas, iluminando el suelo pulido de la habitación, pero sin aportar calidez alguna. En la suite nupcial, Alejandro se movió, se estiró y abrió lentamente los ojos. Como de costumbre, bajó la mirada hacia Paula, que estaba en sus brazos, y una sonrisa de cariño apareció en sus labios mientras le acariciaba el pelo. Paula se despertó con su movimiento y se acurrucó contra él, diciendo con voz somnolienta y mimosa: «Alejandro, buenos días». «Buenos días». La voz de Alejandro era ronca por el sueño, pero aún tierna. «Venga, levántate y vístete. Valeria no tardará en aparecer. No dejes que te vea». Paula hizo un puchero. «No quiero. Quiero que me vea. Quiero que sepa quién es la persona más importante en tu corazón. No hagas tonterías». El tono de Alejandro se volvió serio, con una autoridad que no admitía discusión. «Todavía no es el momento. En cuanto la familia Ponce firme el acuerdo final de ese proyecto, te traeré aquí por la puerta grande. Si creas problemas ahora y estropeas el plan, ¿asumirás las consecuencias?». Asustada por su tono severo, Paula no se atrevió a decir nada más. Viendo esto, Alejandro la calmó con unas palabras suaves. Luego se levantó y empezó a vestirse tranquilamente. Observé en la pantalla sus movimientos serenos, como si la orgía y la traición de la noche anterior nunca hubieran ocurrido. Como si todavía fuera ese ejecutivo impecable, apasionado y fiel. Falso hasta la médula. Justo cuando cogió su móvil de la mesita de noche, aparentemente para llamarme, sus movimientos se detuvieron bruscamente. Su expresión de pereza y ternura se congeló. Y luego se hizo añicos, reemplazada por una conmoción y una incredulidad extremas. Miraba fijamente la pantalla, sus dedos temblando sin control. Su rostro perdió todo el color, volviéndose blanco como el papel. Lo sabía. Había visto los titulares incendiarios en las listas de tendencias. Había visto los millones de comentarios bajo el enlace de la retransmisión. Había visto los fragmentos de su propia y vergonzosa actuación en directo. Alejandro levantó la cabeza de golpe. Sus ojos, siempre llenos de cálculo o de falsa ternura, ahora solo reflejaban pánico y furia. Su mirada, como un reflector fuera de control, barrió la habitación frenéticamente y finalmente se fijó en el rincón donde yo había escondido el móvil. Sus pupilas se contrajeron hasta convertirse en la punta de un alfiler. En ese momento, el número de espectadores en la retransmisión superaba el 1.000.000. Los comentarios fluían como un tsunami. «Lo ha descubierto. Creo que ha visto la cámara. Ja 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 ja. La cara del capullo se ha quedado blanca. Que se joda. Por chulo y por infiel. ¿Dónde está la señorita Valeria? ¿Está a salvo? ¡Qué preocupación! ¿Ha abierto la bolsa del grupo Montenegro? ¿Se va a desplomar?». Alejandro saltó de la cama, sin importarle que solo llevara puesto un albornoz. Corrió hacia la puerta y agarró el móvil que había escondido en el rincón, cuya pantalla ya estaba caliente por la larga grabación. Cuando vio los comentarios de la retransmisión en directo, que aún se desplazaban por la pantalla, cuando vio la aterradora cifra de espectadores en línea, fue como si una descarga de alta tensión lo hubiera golpeado. Dejó escapar un grito ahogado de terror. El móvil se le resbaló de las manos inertes y cayó al suelo, la pantalla rompiéndose en una telaraña de grietas. Pero ya no le importaba el móvil. Miraba fijamente los fragmentos en el suelo,
temblando violentamente, sus labios moviéndose sin poder articular una sola palabra. Paula, asustada por su comportamiento, corrió hacia él, envuelta en un albornoz, y lo agarró del brazo. Alejandro, ¿qué te pasa? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué se ha caído el móvil? Alejandro se la quitó de encima con tanta fuerza que Paula casi se cae. Señalando los restos del móvil en el suelo, su voz distorsionada por el miedo y la ira extremos, gritó: ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Y tienes la cara de preguntar. Lo de anoche. Lo de anoche se ha retransmitido en directo. Todo el mundo lo ha visto. ¿Estás contenta ahora? ¿En directo? La cara de Paula se volvió aún más pálida que la de Alejandro. Se agachó de golpe, intentando recoger el móvil, pero la pantalla rota estaba completamente negra. Levantó la vista, sus ojos llenos de un pánico apocalíptico. ¡Imposible! ¿Cómo que en directo? ¿Quién? ¿Ha sido Valeria? Seguro que ha sido ella. Esa zorra. Al oír mi nombre, Alejandro pareció reaccionar. Sus ojos inyectados en sangre brillaron con una luz asesina. Se giró bruscamente, y como una bestia enfurecida, corrió hacia la habitación de invitados donde yo estaba. Mi corazón dio un vuelco. Instintivamente, me encogí, hundiéndome más en la sombra del rincón. Pero no aparté la mirada. Seguí mirando fijamente la pantalla de mi móvil de repuesto. Sí. Había preparado otro móvil. Uno que no usaba a menudo, pero que funcionaba perfectamente. Lo había mantenido oculto conmigo todo el tiempo. El móvil principal había sido descubierto, pero la retransmisión y la grabación de pantalla continuaban sincronizadas en mi dispositivo de respaldo. ¡Pum! La puerta de la habitación de invitados fue abierta de una patada por Alejandro. Se quedó en el umbral, su pecho subiendo y bajando violentamente, sus ojos como cuchillas envenenadas barriendo la habitación. Finalmente, se fijaron en mí, acurrucada en el rincón con una expresión impasible. Nuestras miradas se encontraron. En sus ojos había una furia desbordante, pánico, incredulidad y un ridículo vestigio de control. Yo simplemente le devolví la mirada. Mis ojos como un lago helado. Sin la menor onda, Alejandro se abalanzó sobre mí. Me agarró del cuello del vestido y me levantó bruscamente del suelo. «Valeria», rugió. «¿Has sido tú? ¿Has sido tú, verdad? Víbora, ¿cómo te atreves a retransmitirlo? Me has arruinado. Has arruinado a la familia Montenegro». El cuello del vestido me ahogaba. Pero no luché. Simplemente lo miré con esos ojos gélidos. Mi voz ronca por no haber dormido y por el frío del suelo, pero anormalmente clara y firme. ¿Y qué si he sido yo? Alejandro, tú y Paula, en mi noche de bodas, en mi cama nupcial, lo hicisteis 7 veces. ¿Acaso no temíais que la gente lo supiera? ¡Tú! Alejandro, furioso, levantó la mano como para pegarme, pero la bofetada nunca llegó. Quizás fue un último vestigio de cordura, o quizás la frialdad sin miedo de mis ojos lo contuvo. Apretó mi cuello con más fuerza, su voz saliendo a duras penas de entre sus dientes. Valeria, eres muy cruel. ¿No temes que arrastre a tu familia conmigo? ¿Arrastrar a mi familia? Solté una risa burlona. Con todas mis fuerzas, lo empujé. Retrocedí un par de pasos, recuperando el equilibrio. Levanté la barbilla y lo miré directamente a sus ojos inyectados en sangre, pronunciando cada palabra con la claridad de un carámbano al caer. Alejandro, ¿aún tienes la desfachatez de mencionar a mi familia? Cuando en tu noche de bodas me emborrachaste y me tiraste como basura en una habitación de invitados, mientras te revolcabas con tu amante en nuestra cama, ¿pensaste en el honor de la familia Ponce? Cuando calculabas cómo, después de usar los contactos de mi padre, me dejarías en la calle y sin reputación, ¿pensaste si a la familia Montenegro le quedaba algo de honor? Di un paso adelante, mi presencia abrumándolo a pesar de su furia. Desde el momento en que entraste en esa suite nupcial con Paula, perdiste el derecho a pronunciar esas palabras. Esas 7 veces son la prueba grabada en tu pilar de la vergüenza. Y también el motor de mi justicia. Alejandro, refutado por mis palabras, palideció. En ese momento, Paula entró también. Al verme, gritó como un gato al que le han pisado la cola. Valeria, así que eras tú, zorra. Eres retorcida y malvada. ¿Crees que así podrás retener a Alejandro? Ni en tus sueños. La persona que ama soy yo, y siempre lo seré. Ni siquiera me digné a mirarla.
Saqué mi móvil de repuesto, que llevaba oculto, y con un toque, reproduje la grabación de pantalla más clara que había guardado. Les mostré la pantalla, diciendo fríamente: «Mirad, disfrutad de vuestra obra maestra de anoche. Una vez, 2, 3, 7 veces. Cada palabra de amor. No, cada palabra de desprecio y cálculo que dijisteis. Cada movimiento. Está grabado aquí con total claridad. ¿Necesitáis que os recuerde cómo me describíais como un pez muerto o cómo planeabais dejarme en la calle? En la pantalla de alta definición, las imágenes indecentes y las palabras crudas y maliciosas asaltaron sus sentidos simultáneamente. Alejandro y Paula miraron el vídeo, sus rostros perdiendo por completo el color, quedando con un gris cadavérico. Alejandro intentó arrebatarme el móvil, pero yo estaba preparada. Lo retiré rápidamente, protegiéndolo contra mi pecho. «Alejandro, no malgastes tus fuerzas», dije con frialdad. «La repetición de la retransmisión ya está en toda la red. Las tendencias están que arden. Me rompes un móvil, y tengo muchas copias de seguridad, guardadas en diferentes nubes, programadas para enviarse automáticamente. Aunque me mataras aquí y ahora, a la hora programada, estas pruebas llegarán a los correos de todos los medios de comunicación, a los despachos de la agencia tributaria y de la fiscalía. Tú y la familia Montenegro nunca podréis volver a levantar la cabeza». Mis palabras destrozaron la última pizca de esperanza de Alejandro. Retrocedió tambaleándose, su espalda chocando contra la pared fría. Se llevó las manos a la cabeza y soltó un rugido de desesperación, como una fiera enjaulada. Todo lo que había construido con tanto esmero, riqueza, estatus, reputación, había sido completamente destruido por mí en una sola noche, de la manera más directa y cruel. Paula ya se había desplomado en el suelo, aterrorizada, solo capaz de cubrirse la cara y llorar. «Alejandro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo vamos a poder mirar a la gente a la cara? ¿El Grupo Montenegro va a quebrar?» Al mencionar el Grupo Montenegro, Alejandro levantó la cabeza bruscamente, sus ojos brillando con una locura desesperada. Como si se aferrara a un último clavo ardiendo, me miró fijamente. «Valeria, te lo advierto, ahora mismo. Borra todos los vídeos y grabaciones. Pide disculpas públicamente. Di que estabas mentalmente inestable y que lo falsificaste todo. De lo contrario, haré que tú y tus padres no acabéis bien». ¿No acabar bien? Fue como si hubiera oído el chiste más gracioso del mundo. Incluso solté una risita. «Alejandro, mírate. Mira las tendencias. Mira el clamor de insultos en Internet. Mira las acciones del Grupo Montenegro. Si es que no se han desplomado ya. ¿De verdad crees que estás en posición de amenazarme? Intenta tocarme un pelo. Te garantizo que al segundo siguiente, los documentos sobre la evasión de impuestos y la financiación ilegal del Grupo Montenegro aparecerán donde tienen que aparecer, y te enviarán a ti, a tu madre y a toda la familia Montenegro, a donde os merecéis». Como para confirmar mis palabras, su móvil principal, roto en el suelo, comenzó a sonar con un tono de llamada estridente. Era su tono exclusivo para su madre. Alejandro, como si se aferrara a un salvavidas, se abalanzó para coger el móvil y contestó temblando. Antes de que pudiera hablar, la voz aterrorizada e incoherente de su madre salió a través del auricular roto, resonando con una claridad espantosa en la silenciosa habitación. «Alejandro, malas noticias. Ha ocurrido un desastre. Las acciones de la empresa se han desplomado nada más abrir el mercado. Hemos perdido miles de millones de euros. Los bancos están llamando para exigir el pago de los préstamos. Varios socios importantes han enviado cartas para rescindir los contratos. Los inspectores de la agencia tributaria y de la fiscalía ya están en el edificio. Los medios de comunicación han bloqueado la entrada. Presidente, tiene que volver. La empresa no va a aguantar. Desplomado. Rescindir contratos. Agencia tributaria». Alejandro repetía estas palabras en un murmullo. El móvil se le cayó de las manos de nuevo, aterrizando con un sonido sordo en la alfombra. Parecía como si le hubieran quitado el esqueleto. Se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo, con la mirada vacía, sin rastro de su antiguo esplendor. Se acabó. Sabía que todo se había acabado. En la sala de retransmisión, el número de espectadores ya superaba los 2 millones. La sección de comentarios estaba inundada de «que se joda el capullo», «que quiebre el Grupo Montenegro».
Apoyo a Valeria, que se divorcie y lo deje en la calle. Miré a Alejandro, sentado en el suelo como un perro apaleado, y a Paula, que solo lloraba y temblaba a su lado. La satisfacción de la venganza ardía en mi interior como una llama fría, pero no era suficiente, ni de lejos. Justo en ese momento, un sonido de tacones apresurados se acercó, acompañado de los gritos agudos y alarmados de Beatriz. ¡Alejandro! ¡Alejandro, ¿dónde estás? ¿Qué diablos está pasando? La empresa entró corriendo en la habitación y se encontró con la caótica escena. Su hijo, sentado en el suelo, desolado. Paula, despeinada, llorando a un lado. Y yo, de pie en un rincón, fría, sosteniendo firmemente un móvil. El rostro de Beatriz se volvió lívido. Miró a Alejandro con incredulidad y luego dirigió su furia hacia mí, con una mirada que podría haberme devorado. «Valeria, has sido tú la que ha montado este lío. Sabía que no eras de fiar. Usar métodos tan viles para hacerle daño a Alejandro, para dañar a nuestra familia. Eres una cazafortunas, una oportunista que solo quería destruirnos». Enfrenté su mirada venenosa sin ceder un ápice. Mi voz era clara y gélida. «Señora Montenegro, por favor, aclárese». Fue su hijo quien, en nuestra noche de bodas, emborrachó a su esposa legítima y la tiró en una habitación de invitados para luego retosar con esta amante en mi cama nupcial 7 veces. Fue él quien dijo que me dejaría en la calle después de aprovecharse de mi familia. Fue él quien me engañó y me utilizó desde el principio. Yo solo he hecho pública la verdad. Si su familia ha perdido la cara, ¿le echan la culpa al espejo por ser demasiado claro? Tú retuerces las palabras. A Beatriz casi le da un ataque. Me señaló con el dedo, su mano bien cuidada temblando de rabia. «Muy bien, Valeria Ponce. La familia Montenegro no olvidará esta afrenta. Ya verás, ya veré», repetí suavemente. Una sonrisa sin calidez en mis labios. Claro que veré. Veré cómo el gran edificio del Grupo Montenegro se derrumba. Veré cómo su familia cae desde las nubes al barro. Dicho esto, dejé de prestar atención a esa gente rota y desesperada. Apretando mi móvil de repuesto, que contenía las pruebas irrefutables, me dirigí hacia la puerta. Al llegar al umbral, me detuve sin mirar atrás. Mi voz resonó en cada rincón de la habitación, y también fue grabada por mi móvil, que seguía registrando el audio. «Alejandro, Paula, señora Montenegro, el juego acaba de empezar. Lo que me debéis a mí y a la familia Ponce, os lo cobraré todo, céntimo a céntimo, con intereses. Id preparándoos». Salí de la habitación. Detrás de mí, escuché los gritos descontrolados de Beatriz, el llanto aún más agudo de Paula, y la respiración pesada y agónica de Alejandro, como la de una bestia moribunda. Pero cerré la puerta a todo ese ruido. El pasillo, con su gruesa alfombra, absorbía todos los sonidos. Solo las luces de pared emitían un brillo suave pero frío. Caminé sobre el suelo pulido como un espejo hacia el ascensor. Mi vestido de fiesta aún tenía polvo del suelo de la habitación de invitados. Mi pelo estaba desordenado y mi maquillaje había desaparecido, pero no me importaba. Las puertas del ascensor, reflectantes como un espejo, mostraron mi figura, desaliñada, pero con la espalda recta. Mis ojos tenían una claridad y una determinación nunca antes vistas. Desde el momento en que Alejandro me tiró como basura en ese suelo frío, la Valeria que soñaba con el amor y obedecía ciegamente sus palabras, había muerto. La que sobrevivió fue la Valeria que había regresado del infierno para reclamar justicia. El ascensor descendió, los números cambiando sin cesar. Saqué mi móvil de repuesto, detuve la grabación y abrí las redes sociales. Efectivamente, las 10 primeras tendencias estaban ocupadas por temas relacionados con la familia Montenegro. Alejandro Montenegro. Retransmisión infidelidad. Grupo Montenegro se desploma. Paula la amante. La venganza de Valeria Ponce. Cada uno con la etiqueta roja de viral. La sección de comentarios de la cuenta oficial del Grupo Montenegro había sido inundada por internautas furiosos, exigiendo explicaciones y pidiendo la cabeza de Alejandro. Respiré hondo y comencé a planificar con calma cada uno de mis siguientes pasos. Primero, contactar a mis padres. Debía contarles la verdad personalmente antes de que los rumores más feroces los alcanzaran. Aunque fuera cruel, era mejor que lo oyeran de mí a que escucharan una versión distorsionada de otros. Segundo, organizar todas las pruebas. La grabación de la retransmisión
las conversaciones entre Alejandro y Paula, recordé su contraseña y logré sincronizar su cuenta de iCloud en mi iPad. Anoche, mientras él estaba distraído, las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel. Necesitaba obtener el testimonio de testigos sobre cómo me había emborrachado. Todo tenía que formar una cadena de pruebas completa. Tercero, contratar al mejor abogado de divorcios. No solo quería el divorcio. Quería que él respondiera por fraude financiero, por violar el acuerdo prenupcial, por las amenazas a mi seguridad personal y por intentar dañar los intereses de mi familia. Cuarto, proteger a mis padres. Un Alejandro acorralado y una Beatriz que no era ninguna santa podrían intentar hacerles daño. Con las ideas claras, me sentí más tranquila. Salí del hotel. El aire fresco de la mañana me despejó aún más. Paré un taxi y di la dirección de un apartamento de lujo que había alquilado en secreto. Originalmente, iba a ser mi estudio de diseño y un refugio para momentos de soledad después de la boda. Ahora se había convertido en mi refugio temporal y mi cuartel general para el contraataque. En el coche, volví a abrir el móvil. La tendencia en las redes no había disminuido. El gráfico en tiempo real de las acciones del Grupo Montenegro mostraba una caída en picado, una curva verde vertiginosa que daba pavor. Varias empresas de renombre ya habían emitido comunicados anunciando la suspensión o reevaluación de su colaboración con el Grupo Montenegro. A rey muerto, rey puesto. La crueldad del mundo de los negocios se manifestaba en su máxima expresión. En ese momento, mi móvil de repuesto vibró. En la pantalla aparecía «Mamá». Mi corazón dio un vuelco. Ajusté mi respiración, tratando de que mi voz sonara estable, y contesté «Valeria, cariño». La voz de mi madre sonaba con su habitual ternura y un toque de cansancio. «¿Ya te has levantado? Anoche estarías agotada. Hoy descansa bien. No hace falta que vengas a casa. Duerme un poco más». Al escuchar el cariño ignorante de mi madre, mis ojos se enrojecieron al instante. Conteniendo un sollozo, intenté hablar con un tono ligero. «Mamá, ya me he levantado. Estoy bien. ¿Y tú y papá?» «Estamos bien, solo preocupados por ti», dijo mi madre. Pero de repente su tono cambió. «Valeria, ¿por qué tienes la voz un poco ronca? ¿Has llorado? ¿O es que Alejandro te ha hecho algo?» La aguda percepción de mi madre me desarmó. No pude contenerme más. Las lágrimas brotaron. «Mamá». Mi voz temblaba. «Alejandro, me ha traicionado. Anoche, en nuestra noche de bodas. Me emborrachó, me dejó en una habitación de invitados y se acostó con otra mujer en nuestra cama». «¿Qué?». La voz de mi madre al otro lado del teléfono era de una incredulidad total, casi un chillido. «Valeria, ¿qué dices? Repítelo. Es imposible. Tiene que haber un malentendido». «No hay ningún malentendido, mamá». Me sequé las lágrimas, esforzándome por calmar mi voz. Lo grabé todo. Lo retransmití en directo. Ahora todo el mundo lo sabe. Se casó conmigo solo para usar los contactos de papá y ese proyecto. Cuando consiguiera su objetivo, pensaba divorciarse de mí y dejarme en la calle. Hubo un silencio sepulcral al otro lado. Unos segundos después, escuché el llanto desconsolado de mi madre y los pasos apresurados y pesados de mi padre, seguidos de un grito de rabia. «Alejandro, ese desgraciado, ese cabrón. Valeria, ¿dónde estás ahora? Estás a salvo. Papá va para allá ahora mismo. No voy a perdonar a ese malnacido. Papá, mamá, no os alteréis. Escuchadme». Los tranquilicé rápidamente. «Estoy a salvo. En casa de una amiga. Por favor, no hagáis ninguna locura. No vayáis a buscar a Alejandro. Ahora mismo es como un perro rabioso. Si vais, solo os pondréis en peligro. Ya he llamado a la policía y he contactado con un abogado. Tenemos que usar la ley para protegernos». Mi padre, al otro lado, respiraba con dificultad por la ira, pero al ser un académico racional, contuvo su furia. «Valeria, tienes razón. Es que me ha cegado la rabia. Protégete bien ahora, guarda todas las pruebas». «¿Has encontrado abogado? ¿Necesitas que te ayude?» «Ya estoy en contacto con uno, papá. No te preocupes». Sentir el apoyo incondicional y el amor de mis padres me dio una gran tranquilidad. Vosotros también tened cuidado estos días. Intentad no salir solos. Me preocupa que la familia Montenegro, en su desesperación, intente algo. Cuando lo tenga todo organizado, os traeré aquí.
Después de tranquilizar a mis padres durante un buen rato, colgué. Me recliné en el asiento del coche, dejando que las lágrimas fluyeran en silencio. No eran de pena, sino de liberación, de la tranquilidad de saber que tenía un apoyo incondicional detrás de mí. El taxi se detuvo frente al edificio de apartamentos. Pagué y entré en el edificio, que tenía una seguridad estricta. Al abrir la puerta de mi nuevo hogar, el estilo de decoración sencillo y luminoso relajó un poco mis nervios tensos. Primero, me di una larga ducha caliente, como si quisiera limpiar toda la suciedad y el frío de la noche anterior. Al ponerme ropa cómoda de casa, sentí que volvía a la vida. Sentada en el escritorio, encendí el portátil y lo conecté al móvil de repuesto. Comencé a organizar sistemáticamente las pruebas. Copié la retransmisión y las grabaciones de pantalla en 3 memorias USB encriptadas diferentes. Una la guardé en la caja fuerte del apartamento, otra se la di al abogado, y la tercera la subí a una nube encriptada en el extranjero. Luego, exporté las vergonzosas conversaciones de Alejandro y Paula, haciendo capturas de pantalla y marcando la línea de tiempo. Resalté en rojo especialmente las partes donde planeaban cómo emborracharme, cómo tener su aventura en la noche de bodas, cómo estafar a mi familia con el proyecto, y cómo planeaban dejarme en la calle. Después, llamé al gerente del hotel. Anoche, había sido precavida y había memorizado el nombre en su placa de identificación. Al contestar, la voz del gerente sonaba notablemente cautelosa y apurada. Señorita Ponce, hola. Respecto a lo de anoche. El hotel lamenta profundamente lo ocurrido, pero es un asunto privado de los huéspedes y nosotros. Señor Martínez. Lo interrumpí. Mi tono tranquilo pero firme. Entiendo la posición del hotel, pero necesito las grabaciones de seguridad del pasillo que va desde el salón de banquetes a las habitaciones, así como las de la puerta de mi habitación y de la suite nupcial. Esto está relacionado con un caso penal. Alejandro Montenegro es sospechoso de intoxicación y abandono deliberado, así como de entrada ilegal y agresión posterior. Si el hotel se niega a proporcionarlas, me veré obligada a demandar también a la dirección del hotel por negligencia en la supervisión y complicidad. Supongo que su hotel no quiere añadir la reputación de caldo de cultivo de delitos al escándalo de la retransmisión en directo, ¿verdad? El gerente se quedó en silencio. El escándalo de los Montenegro ya había puesto al hotel, que organizó la boda, en el ojo del huracán. Si además se enfrentaban a una demanda, un momento después se dio. Su voz sonaba seca. De acuerdo, señorita Ponce. Puedo facilitarle una copia de las grabaciones de ese periodo de tiempo. Pero por favor garantíceme que solo las usará para fines legales y no las difundirá públicamente. De lo contrario, le garantizo que solo serán utilizadas por mi abogado para procedimientos legales. Acepté sin dudar. Con esas grabaciones, las imágenes de Alejandro emborrachándome, arrastrándome, y luego entrando en la suite nupcial con Paula, se convertirían en otra prueba contundente. Una vez resuelto lo de las cámaras, empecé a buscar a los mejores abogados de divorcio de la ciudad, e incluso del país, especializados en casos complejos de grandes fortunas, acciones y activos. Pronto, encontré a una abogada con una reputación impecable en el sector, conocida por su dureza y profesionalidad. La abogada Serra. Concerté una cita con ella lo antes posible. Después de hacer todo esto, el sol ya brillaba con fuerza. Me recliné en la silla y cerré los ojos para descansar un momento. El móvil volvió a vibrar sin parar. Innumerables números desconocidos me llamaban. Alejandro, Paula, Beatriz, e incluso algunos parientes lejanos de los Montenegro y directivos del grupo. No contesté a ninguno. Los bloqueé directamente. Sabía que estaban desesperados, asustados. Querían suplicar, amenazar, intentar recuperar aunque fuera una mínima parte de sus pérdidas. Pero era tarde. Cuando volví a abrir las redes sociales, la situación había cambiado de nuevo. El grupo Montenegro, bajo una presión inmensa, había convocado una rueda de prensa de urgencia. En la retransmisión en directo, Alejandro vestía un impecable traje negro, el pelo peinado a la perfección, su rostro con una expresión de agotamiento y pesadumbre cuidadosamente estudiada. Beatriz estaba sentada a su lado, con los ojos enrojecidos, secándose de vez en cuando las lágrimas con un pañuelo. A su lado, 2 ancianos de la familia Montenegro, con semblante grave. Alejandro se dirigió a las cámaras, su voz ronca. Una actuación digna de un Oscar.
Amigos de los medios. A todos los que os preocupáis por este asunto, buenos días. Respecto a los vídeos y comentarios malintencionados sobre mí que han circulado por la red, me siento profundamente dolido e indignado. Son calumnias totalmente manipuladas y distorsionadas. Mi esposa, la señora Valeria Ponce, y yo siempre hemos tenido una buena relación. En nuestra noche de bodas, simplemente tuvimos una fuerte discusión por un asunto trivial. Ella, en un arrebato emocional, abandonó la suite nupcial. Me arrepiento profundamente de ello, y me siento culpable. El contenido del vídeo ha sido falsificado por alguien que ha utilizado técnicas de edición y ángulos de cámara para manchar mi reputación, destruir mi familia y atacar al Grupo Montenegro. Beatriz intervino de inmediato, llorando a lágrima viva. Yo sé mejor que nadie cómo es mi hijo. Es obediente, recto, responsable. ¿Cómo podría hacer algo así? Todo es culpa de Valeria. Esa mujer es malvada. Antes de la boda ya estaba resentida con nuestra familia. Estaba furiosa porque le exigimos firmar un estricto acuerdo prenupcial y montó esta trampa para arruinar a Alejandro, para arruinar a nuestra familia. Nosotros la tratamos con toda sinceridad, y resulta que hemos metido a una loba con piel de cordero en casa. Los ancianos de la familia también asintieron con expresión dolida, acusándome de ser codiciosa, calculadora y de no tener escrúpulos para conseguir mis fines. Anunciaron que el Grupo Montenegro se reservaba el derecho de emprender acciones legales contra mí por difamación y calumnias. Miré su patética actuación en la que tergiversaban los hechos y me echaban la culpa, y en lugar de enfadarme, me reí. ¡Qué estupidez! Ante las pruebas irrefutables del vídeo en directo, cualquier excusa era inútil, y solo los dejaría en mayor ridículo. Efectivamente, en la sección de comentarios de la rueda de prensa las burlas y los insultos eran casi unánimes. ¿Manipulado? ¿Falsificado? ¿Creen que somos idiotas? Esa voz, esas imágenes, ¿cómo se va a falsificar eso? Confirmado, Alejandro es un niño de mamá. En cuanto hay problemas, saca a su madre a llorar. Esta familia es de lo que no hay. No tienen vergüenza. El hijo es infiel, y le echan la culpa a la nuera. Señorita Valeria, salga a desmentirlos. Saque pruebas más contundentes. Apagué la retransmisión de la rueda de prensa. Mis dedos volaron sobre el teclado. Era hora de darles el golpe de gracia. Entré en mi cuenta de redes sociales, que ya tenía una cantidad de seguidores desorbitada, y redacté una nueva publicación. El titular era directo y contundente. Respondiendo a la rueda de prensa del Grupo Montenegro. Un castillo de mentiras. Por favor, ved estas pruebas irrefutables. El contenido se dividía en varias partes. Primera parte. Publiqué varios fragmentos de la grabación de pantalla de anoche, los que tenían los rostros y las conversaciones de Alejandro y Paula más claras, pero evitando las imágenes demasiado explícitas. Las marcas de tiempo eran claras, y coincidían perfectamente con la hora de la retransmisión. Segunda parte. Un collage de 6 meses de historial de chats entre Alejandro y Paula. Mostraba claramente sus apodos cariñosos, sus citas, sus planes y su desprecio y cálculo compartidos hacia mí. Resalté en rojo especialmente la parte en la que discutían el plan para la noche de bodas y la de deshacerse de Valeria en cuanto se firme el proyecto. Tercera parte. Adjunté las capturas de las grabaciones de seguridad que acababa de obtener del hotel, ocultando el logo. Mostraban cómo Alejandro me ayudaba, visiblemente inestable, a caminar hacia la habitación de invitados, y cómo poco después abrazaba a Paula de camino a la suite nupcial. La línea de tiempo encajaba a la perfección. Cuarta parte. Y mi as en la manga. Publiqué fotos de páginas clave de documentos financieros que había encontrado por casualidad hacía unos años. Revelaban cómo Alejandro transfería activos de la empresa a través de medios ocultos e inflaba los resultados para subir el precio de las acciones. En su momento, sospeché y tomé fotos, pero no profundicé. También añadí pistas vagas sobre sus estrechas relaciones con un funcionario del gobierno, que podrían implicar tráfico de influencias. Esto requería investigación, pero lo lancé como cebo. Escribí sobre la situación financiera interna del Grupo Montenegro y la legalidad de ciertas prácticas comerciales del señor Alejandro Montenegro. Creo que las autoridades competentes estarán interesadas. Finalmente, etiqueté las cuentas oficiales del Grupo Montenegro, de Alejandro, de Beatriz y de los ancianos que asistieron a la rueda de prensa, y concluí con una frase gélida. Una mentira repetida 1000 veces no se convierte en verdad. Alejandro Montenegro. Señora Montenegro.
Nos vemos en los tribunales. Por cierto, he contratado oficialmente a la abogada Serra para presentar una demanda de divorcio, ejecutando la cláusula de infidelidad de nuestro acuerdo prenupcial, además de denunciarte por fraude y desvío de capitales, coacción, transferencia maliciosa de bienes gananciales y amenazas contra mí y mi familia. ¿Estáis listos para la citación? Esta publicación fue como echar agua fría en aceite hirviendo. No, fue una bomba atómica en medio de un incendio. En un instante, los retweets, comentarios y me gusta se contaron por millones. La opinión pública, que los trolls de la familia Montenegro habían logrado enturbiar momentáneamente, se aclaró por completo y desató un tsunami aún mayor. Dios mío, el historial de chats lo confirma todo. Llevaban juntos mucho tiempo, y no paraban de conspirar contra Valeria. Han salido las grabaciones de seguridad. Alejandro emborrachó a Valeria a propósito para meter a la amante en la suite nupcial. ¡Qué bestia! Y encima problemas financieros. El grupo Montenegro está podrido hasta la médula. Valeria es increíble. Cada paso calculado, cada golpe certero, no le ha dejado escapatoria a ese desgraciado. Apoyo total a Valeria. Que lo demande hasta el final y que Alejandro se pudra en la cárcel. La ridícula rueda de prensa del grupo Montenegro apenas había llegado a la mitad, cuando los periodistas empezaron a recibir notificaciones de mi publicación. La sala se sumió en el caos. Las preguntas de los periodistas se volvieron incisivas de inmediato. Señor Montenegro, la señorita Ponce ha proporcionado un historial de chats claro y grabaciones de seguridad del hotel. ¿Qué explicación tiene para esto? Señor Montenegro, en el historial de chats menciona ocuparse de la señorita Ponce en cuanto se firme el proyecto. ¿Qué significa ocuparse, señora Montenegro? Antes acusó a la señorita Ponce de falsificación. ¿Cómo explica ahora estas pruebas? ¿Son ciertos los problemas financieros del grupo Montenegro? ¿Están implicados en actividades ilegales? La rueda de prensa se convirtió en un caos. Los periodistas abandonaron sus asientos y corrieron hacia el backstage para intentar acorralar a Alejandro. La retransmisión en directo se cortó bruscamente, mostrando la cara pálida de Alejandro y la expresión de pánico de Beatriz, pero ya era demasiado tarde. Las pruebas que publiqué eran aún más devastadoras que el vídeo en directo. No solo confirmaban la infidelidad y la malicia de Alejandro, sino que llevaban la guerra al fundamento más vital del grupo Montenegro, su credibilidad financiera y comercial. Mi teléfono sonó. Era la abogada Serra. Su tono era de admiración y emoción. Señorita Ponce, el material que ha proporcionado es crucial, especialmente las pistas sobre las finanzas. Ya he contactado con amigos en la fiscalía y me han dicho que están muy interesados. Además, la repercusión de su publicación ha sido enorme. La opinión pública está completamente de nuestro lado. En la demanda de divorcio, no solo pediremos que él se vaya sin nada, sino que, basándonos en el matrimonio fraudulento y el daño malicioso al cónyuge, podemos exigir una indemnización por daños morales astronómica y rastrear los activos que haya podido desviar durante el matrimonio. Si se confirman los problemas financieros, podría incluso enfrentarse a cargos penales. Gracias por su esfuerzo, abogada Serra, dije con calma. Proceda con la máxima contundencia que la ley permita. No solo quiero el divorcio. Quiero que paguen un precio terrible y merecido. Entendido. Justo después de colgar, un número desconocido volvió a llamar. Estuve a punto de colgar, pero por alguna razón, contesté y activé la grabación. Al otro lado, la voz aguda y llena de odio de Paula, que ya no tenía nada de su anterior dulzura. Valeria. Maldita zorra. ¡Que te mueras! ¿Cómo te atreves a publicar esas conversaciones? Me has arruinado a Alejandro. Te lo digo, no te vas a librar. Yo también tengo trapos sucios tuyos. Prepárate. Voy a hacer que tu reputación quede por los suelos, peor que la mía. Paula, le dije al micrófono con calma. ¿Qué trapos sucios míos podría tener una amante que solo sabe usar su cuerpo y mentiras para ascender? Sácalos. Que todo el mundo los vea, a ver si eres tú la que falsifica pruebas y calumnia, o si Valeria Ponce de verdad tiene algo que ocultar. Pero antes de hacer nada, te sugiero que consultes a un abogado, a ver cuántos años te caen por amenazas, difamación e intento de agresión. Tú, Paula, ahogada por mi calma, no pudo decir nada más que jadeos entrecortados. Finalmente, gritó histéricamente. «Ya verás», y colgó con rabia.
Guardé la grabación y bloqueé el número. Paula ya no era una amenaza. Una perdedora que ha perdido la cabeza y solo sabe ladrar. Pero su amenaza también me recordó que no podía bajar la guardia ante la posible reacción de Alejandro. Ahora que no tenían nada que perder, eran más propensos a tomar medidas desesperadas. Los días siguientes, me mantuve oculta, comunicándome con la abogada Serra por teléfono e internet, avanzando con los procedimientos legales. A mis padres los trasladé a otra residencia más discreta cerca de mi apartamento, con seguridad reforzada. El Grupo Montenegro, bajo el peso de mis pruebas irrefutables, la posterior investigación de los medios y la intervención de las autoridades, sufrió una caída continua de sus acciones, perdiendo más del 70% de su valor de mercado. Los bancos cortaron la financiación, los socios rescindieron los contratos, y los empleados clave se marcharon. Ese imperio empresarial se desmoronaba a ojos vista. Alejandro y Beatriz corrían de un lado para otro pidiendo ayuda, pero solo encontraban puertas cerradas. Aquellos que antes los adulaban, ahora los evitaban como a la peste. La abogada Serra me informó de que la Fiscalía había abierto oficialmente una investigación sobre el Grupo Montenegro. A Alejandro, como representante legal y controlador efectivo, se le había prohibido salir del país y debía estar disponible para ser interrogado en cualquier momento. Sus intentos de transferir parte de sus activos a cuentas en el extranjero habían sido congelados por los bancos. En la vista de conciliación previa al juicio de divorcio, volví a ver a Alejandro. En solo unos días, parecía haber envejecido 10 años. Tenía los ojos hundidos, la barba descuidada. Ni siquiera su caro traje podía ocultar su aire de derrota y agotamiento. Beatriz no vino. Al parecer, había caído enferma. En la sala de conciliación, Alejandro me miraba con un odio visceral. Pero sobre todo, con la locura de quien está en un callejón sin salida. Con voz ronca, dijo: «Valeria, ¿qué es lo que quieres? ¿De verdad quieres destruir a la familia Montenegro? Retira esas pruebas. Aceptaré el divorcio. La propiedad. Podemos negociarlo». Sentada frente a él, con una postura elegante, mi tono fue gélido. «Alejandro, entre nosotros no hay nada que negociar. La abogada Serra ya ha presentado la demanda de divorcio al tribunal. Exijo el divorcio inmediato. Gracias a las pruebas de tu fraude corporativo y la violación del prenupcial, perderás todas tus acciones en la empresa para compensar las deudas, dejándote prácticamente en la ruina. Además, todos los bienes gananciales que hayas transferido u ocultado ilegalmente durante el matrimonio deben ser devueltos. ¿Dejarme en la ruina? ¿Quitarme mis acciones? Ni en tus sueños». Alejandro golpeó la mesa y se levantó, como una fiera enjaulada. «Valeria, no te pases. Si me llevas al límite soy capaz de cualquier cosa. Tus padres». Alejandro, me levanté también, mi mirada una cuchilla directa a sus ojos. «Te lo advierto. Si tocas un solo pelo de mis padres, te garantizo que tú y tu madre pasaréis el resto de vuestras vidas en la cárcel, y no solo por delitos económicos. Y lo digo muy en serio». Mi actitud lo dominó por completo. Alejandro me miró, a mis ojos fríos, decididos y sin miedo, como si me estuviera viendo de verdad por primera vez. Abrió la boca. Pero al final, esa furia loca se desinfló como un globo pinchado. Se desplomó en la silla, se llevó las manos a la cabeza y soltó un gemido de dolor. Finalmente, bajo la doble presión de las pruebas irrefutables y la inminente investigación penal, Alejandro se vio obligado a firmar el acuerdo de divorcio, que era extremadamente favorable para mí. El acuerdo estipulaba: divorcio. Alejandro renunciaba voluntariamente a todos sus bienes inmuebles, vehículos, depósitos y acciones, incluidas las devaluadas acciones del Grupo Montenegro, como pago de la penalización estipulada en el acuerdo prenupcial, y para compensar los daños financieros. Alejandro pediría disculpas públicas a Valeria y a su familia. En el momento en que firmó, Alejandro levantó la cabeza y me miró con los ojos enrojecidos. Ya no había odio, solo un vacío y una desesperación infinitos. Sabía que había perdido. Lo había perdido todo. No le dediqué una segunda mirada. Cogí mi copia del acuerdo y me marché. Al salir del juzgado, el sol era deslumbrante, pero lo sentí excepcionalmente cálido y brillante. La enorme piedra que había oprimido mi corazón durante tanto tiempo finalmente había sido retirada.
Poco después, el Grupo Montenegro fue declarado en quiebra y liquidado por múltiples delitos, entre ellos fraude contable grave, financiación ilegal y evasión de impuestos. Alejandro, como principal responsable, fue condenado a 12 años de prisión y a una multa cuantiosa por varios delitos económicos. Beatriz, tras la encarcelación de su hijo y la pérdida de la fortuna familiar, sufrió un derrame cerebral que la dejó paralizada. Pasaría el resto de su vida en una residencia. Paula intentó difundir en Internet supuestos trapos sucios falsificados sobre mí, pero los internautas la desenmascararon rápidamente. Fue detenida por difamación y por su anterior intento de agresión, y finalmente condenada a 1 año de prisión. Su vida quedó manchada para siempre. Mi vida finalmente volvió a la calma. O más bien, comenzó una nueva vida de verdad. Con una parte de la indemnización, compré una cómoda casa para mis padres y les aseguré la mejor atención médica. Con la otra parte cumplí mi sueño. Fundé mi propio estudio de diseño. Lo llamé Renacer. El estudio no es grande, pero alberga toda mi pasión y mi talento. Ya no soy la esposa de nadie, el apéndice de nadie. Soy simplemente Valeria Ponce, una diseñadora que se ha levantado de las ruinas para tomar las riendas de su propia vida. Mis diseños, impregnados de una auténtica experiencia vital y de una fuerza resiliente, han sido reconocidos por el mercado y elogiados por la crítica. De vez en cuando, veo en las noticias económicas o en la sección de sucesos alguna breve mención de las ruinas de los Montenegro. Mi corazón ya está en paz. Esas personas y esos asuntos han quedado muy atrás, abandonados por el tiempo y por mi nueva vida. Una tarde soleada estoy sentada junto al ventanal de mi estudio, retocando un diseño. Mi socia y amiga me trae un café y me dice con una sonrisa: Valeria, esta noche hay un cóctel del sector. Habrá muchos clientes potenciales. ¿Vamos a echar un vistazo? Cojo el café y asiento con una sonrisa. Claro. El cielo exterior es de un azul intenso, con nubes que se deshacen perezosamente. Sé que el camino por delante es largo y que quizás todavía haya tormentas, pero ya no tengo miedo, porque he demostrado que tengo la fuerza y la inteligencia suficientes para protegerme, para proteger a los que amo y para crear mi propia y brillante vida. La vida de Valeria Ponce acaba de empezar de verdad, y aquel hombre que una vez le trajo una oscuridad infinita, junto con todo lo que le rodeaba, se ha convertido en polvo insignificante, arrastrado por la corriente de los tiempos y aplastado por todo el peso de la ley. Ya no puede afectarla en lo más mínimo. El camino que tiene por delante conduce a un futuro soleado y radiante. Cada paso, firme y seguro.